Ay, señores, ¿qué opina usted? ¿Nos mintieron sobre el COVID? ¿Fauci nos mintió sobre el COVID? Han pasado más de 6 años. Escúcheme. Más de 6 años desde el comienzo de la pandemia. El comienzo oficial fue el 11 de marzo del 2020. Yo me acuerdo el día 11 de marzo de 2020 muy bien, porque yo estaba en un nursing home para ir a ver a una de mis feligreses que estaba a punto de morir. Y no me dejaron entrar. Primera vez en 30 años de sacerdote que no me dejan entrar a ver a un enfermo. Se había dado la orden aquí en el estado de la Florida que solo los médicos y las enfermeras podían estar cerca de los enfermos por miedo a que se propagara aquella cosa que casi no conocíamos. Pasaron el tiempo y nos hablaron y nos dijeron. Qué complicado, señores. 6 años después del comienzo de esta pandemia todavía sigue la controversia y el debate. ¿El doctor Fauci nos mintió? ¿Realmente el COVID vino de un animal a un ser humano y no de un laboratorio chino? El senador Rick Scott está haciendo sus preguntas en este momento. Y lo que estoy viendo por parte de Fauci es que él casi no está respondiendo. Lo que le llaman aquí invocando la quinta enmienda. Invokes the fifth. Se ha dado a conocer las cosas que él escribió. Se ha dado a conocer las cosas que él dijo. Y en medio de aquel cuestionamiento de Fauci, están los periodistas atrás. Estoy viendo a Laura Ingraham de Fox News ahí a la derecha. Estoy viendo otros periodistas que no conozco. De todos los medios habidos y por haber. Porque no cabe duda que el día de hoy es un día histórico. Y yo te hago a ti la pregunta. ¿Tú crees que este virus lo inventaron los chinos para hacerle daño al mundo libre? Sabemos de lo que son capaces los comunistas. O sea, yo no lo cuestiono. ¿Tú crees que realmente nos dijeron la verdad? Todo el rollo de las máscaras y las vacunas y todo aquello. ¿Cómo tú manejaste el tema del COVID? ¿Perdiste a un ser humano del COVID? ¿A un ser querido? ¿Cómo te impactó a ti esto del COVID? ¿Quién tiene que rendir cuentas para que este tipo de cosas no se repita más? ¿Es culpa de Fauci? ¿Es culpa del gobierno? Fue una crisis, señores, sin precedentes. Pero muchos dicen que fue una crisis inventada. Yo no soy, ustedes lo saben, de los que me dejo llevar por las teorías de conspiración. Pero sí creo que es importante conocer la información. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo. No cabe duda que todas las noticias que hay son importantes. Muchas cosas están pasando en el mundo y todas ellas, obviamente, están tomando nuestra sección. Está el tema, por ejemplo, de que ayer se reunió Zelensky de Ucrania con el presidente Trump y con varios líderes del Congreso de los Estados Unidos. Está el tema de que vamos a tener un nuevo superintendente muy pronto. Está entre Rafael Villalobos, que en este momento es el superintendente de la región sur del condado Miami-Dade, y está Hermie Lozano, que fue administrador, pero en Broward, tengo entendido. Quizás aquí también, no sé, pero en Broward sé que ha sido su última gestión. Sistema escolar que no le ha ido muy bien, tengo que decirles, yo vivo allá. Están cerrando escuelas, también aquí en Miami-Dade han cerrado escuelas. Pero ya el doctor Dotres se va a retirar en febrero del 27 y están buscando su reemplazo. Son temas importantes. Hay muchos temas importantes. Continúa el tema de Irán, continúa el tema de Cuba. Muy, muy interesante. Pero esto que está pasando en vivo en este momento y continúa el senador Rick Scott en este momento haciendo preguntas muy claras. Y le está diciendo que usted destruyó la credibilidad del gobierno federal y que los americanos no van a confiar en nuestras instituciones por décadas por el trabajo que él hizo, porque él quiso
simplemente usar su ego. Eso es lo que está diciendo Rick Scott en este momento. Está muy serio. Y dice que él respetuosamente desea no contestar. O sea que Fauci ha ido a una comparecencia a no dar respuesta alguna de nada. ¿Qué opinas tú? ¿Nos inventaron lo del COVID o realmente pasó? ¿Fue un animal que transmitió eso a un ser humano y empezó esa pandemia global? ¿O fue un laboratorio chino para hacerle daño al mundo libre? Ustedes saben de lo que son capaces los comunistas, por favor. Vamos a invitar a todos a la conversación al 305-600-0990. Les tengo tremendo experto sobre este tema en solo unos instantes. 305-600-0990. Toquemos la trompeta, Raúl. Llegó el momento de hablar claro. Llame y participa al 305-600-0990. ¿Estás de acuerdo con el senador Rick Scott de que Fauci le hizo daño a las instituciones americanas durante décadas, que nos mintió prácticamente? Le están diciendo en su cara, él no está contestando. Buenos días, hablando claro, adelante. Padre. Sí. Padre, buenos días. Muy buenos días. Dos temitas rápidos. Cuando quiten los sindicatos de las escuelas públicas, se resolvió el problema de las escuelas públicas. Las escuelas públicas son un desastre y esa crisis la han creado ellos porque la gente se va, la gente no son bobas. La gente se va donde el sistema escolar funciona. Me voy para Fauci. A mí me duele muchas veces cuando la gente dice, no, los americanos no. La administración americana que estuvo en ese tiempo, o un grupo de americanos que cogieron a Fauci de instrumento, porque no son los chinos. Los chinos comunistas no hicieron nada de eso, y los chinos comunistas me pusieron el terreno, pero fueron, vuelvo a decir los americanos, pero bueno, los americanos que con laboratorios y los que crearon ese virus. Y son los intereses americanos de un partido. No entiendo tu postura. ¿Los americanos inventaron el virus? No. La postura es la siguiente. Aquí había una elección. Aquí había que destruirle la economía a un presidente que venía a reelegirse. Y un laboratorio con financiamiento y dinero americano, y Fauci en ese rollo, y muchos más, porque lo que Fauci es la cabecita. Cuando si pudieran jalar el hilito, no es Fauci solo. Aquí mucha gente y muchas organizaciones del gobierno metían en ese rollo. Crearon ese virus. Los chinos no tienen nada que ver con eso. Los chinos no mandaron nada para acá. Fue Fauci es el que sabe de eso, con el game, no sé cómo se llama, el game, algo así, y crearon ese virus. Y crearon la idea de que el aislamiento y que no sé qué, para evitar que la gente saliera a votar. Cuando vieron que la gente no le creyeron, obligaron a la gente a meterse entre las casas y a quitarse de los trabajos. Porque yo soy enfermero y yo visitaba, como usted, y eso fue una crisis creada. ¿Para qué? Para evitar la reelección de Donald Trump. Pero no es Fauci. Es Fauci y los que están, el billete que está detrás, y sobre todo el Partido Demócrata y en el gobierno americano en ese tiempo, que mataron a millones de personas en el mundo con tal de controlar, con tal de garantizar el poder. ¿El poder con quién? Con Biden, que vino después. Gracias a ti por tu llamada. Mantenga sus comentarios, por favor, máximo de 2 minutos. Ese señor se cogió más de 5 minutos. Buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días. Buenos días, padre Alberto. ¿Cómo estás? ¿Tú crees que nos inventaron lo del coronavirus? ¿Vino de un animal o vino de un laboratorio? Mire, eso es una cosa que fue un complot completamente preparado, porque solamente hay que pensar que como una presidencia como la de Biden perdonó a Fauci ya para un futuro, sin ser condenado nunca, porque siempre se le da un perdón presidencial a una persona que ha sido condenada por el gobierno. Y este señor, sin tener ningún cargo, porque sin un cargo lo llevaron a juicio ni nada, ya anteriormente, ya preparado para si surgía algún futuro, porque sabían que él lo habían instrumentado para todo este problema, ya ahí lo dice todo. Todo esto fue una completa falsa. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga los Estados Unidos de América. Buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días. Buenos días, hablando claro, adelante.
Sí, soy yo. Es usted, señora. Adelante. Ok, sí, porque había otro señor. Sí, yo sé que no es el tema, pero pues rapidito. El otro día escuché al que está postulado para gobernador, Byron Dolores, estaba en el Doral con Rick Scott. Qué vergüenza, estaban muchos latinos ahí y el hombre diciendo que estaba a favor que deportaran a todos los latinos, que el que viniera aquí ilegal debería irse y los latinos apoyamos eso. Y nadie ha hablado sobre el tema. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias. Bueno, ese tema lo podemos tocar, pero hay un tema hoy importantísimo que es si el COVID realmente se originó con un animal o en un laboratorio para hacer daño. Buenos días, hablando claro, adelante. Buen día, padre Alberto. Buenos días. Bueno, podemos decir de que un 99% que fue creado en laboratorio y la gran sospecha, el 99% también que los chinos, porque esos chinos hay que tenerles cuidado de tiempo y están siempre en antagonismo con este país, así es que queda en duda y para mí tiene que ser de laboratorio. Sí. Pero ¿por qué tú dices Gracias. 99%? Porque siempre debe de dejar un espacio porque el ser humano usted sabe que siempre puede fallar, pero el 99% lo estoy dando casi 100% seguro, pues. Gracias por su llamada. Buenos días, hablando claro, adelante. Toma. Buenos días, adelante. Buenos días. Muy buenos días. Yo estoy de acuerdo con Fauci. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Siempre se han creado esos virus en laboratorio. Porque eso se hace para poder crear vacunas contra esos virus. Y siempre se ha hecho, acá hay laboratorios en Estados Unidos donde se sigue haciendo eso. Lo que el virus se escapó, al escaparse, pasó lo que pasó. Pero esas cosas pasan. ¿Pero usted piensa que empezó en un laboratorio o de un animal a un ser humano? No, eso es de un laboratorio y se hace. Bueno, pero eso no fue la postura de Fauci. Claro, se hace en muchos laboratorios. Porque eso es necesario para la ciencia. Bueno, gracias por tu llamada. Buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días, caballero. ¿Cómo está usted? Bien, chico. ¿Tú crees que nos mintieron sobre el COVID? Mira, yo estoy seguro. Mira, hay una cosa que si tú quieres buscarla, la puedes buscar ahí. Fauci, 6 meses antes que Trump cogiera la presidencia, Fauci pronosticó que a la presidencia de Trump lo iba a coger una pandemia. ¿Cómo Fauci sabía 6 meses antes que la pandemia iba a salir? Que iba a haber una pandemia cuando Trump cogiera la presidencia. ¿Cómo podía saber eso? Fauci se sabe perfectamente que sabía todo y que estaba metido, involucrado en el problema del COVID. Que como lo pueden castigar, como no castigan a nadie aquí, ni le hacen nada a nadie. Mira, hay una cosa que no dicen ahí, que yo quiero que tú hables y lo digas. Han cogido ahí en el estado de ahí 19,000 millones de dólares y hay personas sancionadas hasta por 41 años y ninguna emisora habla de eso, de esa cantidad de gente, del robo que le han hecho a Medicaid ahí. Es increíble y no se habla, no se dice. Eso tienen que hablarlo, decirlo, ponerlo en la publicación. Oye, el periodismo, la prensa está vendida, se sabe la lengua. Fauci es completamente igual que el alcalde de Nueva York, debía estar preso. Cuando Trump le mandó el crucero, lo rechazó y metió a los viejos todos juntos y se murieron por tongón pila por un puñado. Y como un doctor sabe que eso no se pueden reunir la gente así y menos las personas mayores y lo rechazaron. Si reúnen todas las pruebas, aquí que hay presos hasta la gallina de aquí de Jonte. Muchas gracias y buenos días. Lo más lamentoso es que estamos viendo a un Fauci cabizbajo repitiendo la misma frase over and over again. On the advice of counsel, y de acuerdo a mis derechos de la quinta enmienda, yo no voy a contestar. Estamos viendo en este momento a Rick Scott regresando a su silla.
habla de distintas cosas. Y nada, todo es para ver de alguna forma cómo responde él, pero él no quiere responder a nada. Y sigue diciendo lo mismo. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer. Así es. Le daban premios de millones de dólares, están hablando de un premio de $900,000 en cash. O sea, la cosa está fuerte, fuerte, fuerte. ¿Fue este hombre, Fauci, un verdadero científico dedicado a la nación o fue un ladrón? No sé. La cosa está fuerte, pero muy fuerte. Buenos días, Hablando Claro, adelante. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días. Bueno, le voy a hablar porque usted a veces, cuando yo empiezo, no me deja terminar. Pero bueno, como dijiste, más o menos hay como un minuto y pico. La introducción está un poco larga. Di lo que quieres decir. Sí, bien. Bueno, no sé, me voy a te corto si sigues. Bueno, di lo que quieres decir. Bueno, le voy a decir algo. ¿Usted se acuerda cuando el faraón de Egipto, Moisés, fue con la vara a desafiar al faraón y le tiraron una serpiente y la serpiente se comió? La de Moisés se comió. Eso fue lo que pasó. En esta sociedad secreta, ellos tienen científicos para luchar contra los juicios de Dios. Y le lanzaron a Fauci, y Fauci no pudo hacer nada porque el juicio de Dios vino. Se llaman dos aradurías. Y eso es lo que sucedió, y ahora tiene que pagar la misma culpa que pagó aquel hechicero de Faraón, que la serpiente no pudieron matarla. No se dan cuenta que esto es una plaga que fue en el mundo entero, en miles de países. Incluso yo estuve mirando el Vaticano vacío y solamente se pasaban incienso por afuera. Todo el mundo fue castigado. Esto no puede ser una cosa específicamente, esto es debido a que el hombre se degradó y Dios se molestó, porque Dios es el que manda aquí. No sé, si me quiere colgar, cuélgame, pero tiene que reconocer que el que manda aquí es el que sostiene la bola esa. Mira para la luna por la noche, para que tú veas que no tiene nadie abajo ni por arriba, y está ahí aguantándola. Señora, a mí usted no me tiene que convencer de Dios. Le agradezco mucho su testimonio de fe, pero creo que estoy bastante convencido de quién es Dios y entiendo que todo está en sus manos. Buenos días, Hablando Claro. Aló, buenos días, Padre Alberto. Buenos días, que hay que escuchar cada cosa, pero bueno, adelante. No es fácil la bola loco esta. Mira, aquí todo el mundo sabe, y lo sabe el pueblo entero, que Fauci no es más que un conejillo de India. Está pasando lo mismo que está haciendo Big Gay, que está fabricando las carnes esas sintéticas, y los ricos son los que deciden el destino y el futuro de las naciones. Todo el mundo sabe que quien estaba detrás de todo esto son las grandes élites, como fueron los mismos que pusieron a Biden en el poder. Lo que pasa es que yo no sé qué está pasando, que hay gente aquí que está por encima de la ley. Estados Unidos es un país de ley y de libertad, de ley y libertades, pero la libertad ha pasado el libertinaje ha pasado por encima de la ley. Fauci no es más que un conejillo de India. Hay que buscar a Obama, hay que buscar a George Soros, hay que buscar a Big Gay, a los grandes que están detrás de todo esto, y no va a pasar nada. Ha muerto mucha gente. A mí mismo se me murió un familiar de 28 años, y así murieron muchas personas. Toda esa gente, en nombre de todos los que están muertos, deberían buscar a los que están de verdad detrás de esto. Que Dios te bendiga, Padre Alberto. En eso estamos hoy. Eso es lo que está haciendo el Congreso. El Senado en este momento está haciendo preguntas bien fuertes. En este momento está Josh Hawley, de republicano joven de Missouri, está hablando y está haciendo preguntas bien fuertes sobre el dinero que recibió Fauci de distintos premios que dicen que él mismo y su oficina solicitó. Buenos días, Hablando Claro, adelante. Buenos días, soy yo. Es usted, adelante. Padre, buenos días. Mire, yo lo que he pensado cada vez que se mienta el COVID, que desde entonces se dijo que había sido hecho el virus en un laboratorio. Wow. Después de que no. No dijo. Es tremendo pensar eso, ¿no? Vaya, es súper tremendo. Ya. Pero eso se dijo desde primera hora. Ya. Y otra cosa que a mí me hizo dudar siempre es que en El Salvador, en Colombia,
en todos esos países, inclusive había un video de una doctora africana con otros médicos frente a la Casa Blanca protestando porque no dejaban utilizar ciertas medicinas. Una de ellas, la ivermectina. En El Salvador se le dio ivermectina a todo el mundo y fue el país de América con menos problemas del COVID. Y en Colombia igual. Y aquí no lo permitieron dar yo espero que todos puedan estar en línea directa aquí, en contacto con nosotros, hablando claro, porque el doctor Alfredo Melgar se une a la conversación en esta mañana. Doctor Melgar, tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que tú me digas qué tú opinas de este día, porque esto está tremendo, doctor. Me alegra que Melgar esté ahí hoy. Ahí está con nosotros como siempre. Doctor Melgar, muy buenos días. Hola, padre, aquí estamos. Cuando usted lo decida, ya empezamos. ¿Usted está viendo esto desde que comenzó? Sí. ¿Está viendo que el doctor Fauci no está contestando nada? Correcto. Pero padre, las preguntas son fuertes. Estoy aquí en el hospital, vine aquí al comedor de los médicos y vi todo el hearing completo, la audiencia, la auditoría, y realmente, mire, empiezo por aquí, me parece una falta de respeto total al pueblo americano que el doctor Fauci no conteste ninguna de las preguntas que tienen base médica. Ha invocado más de 50 veces la quinta enmienda. Ya pasaron a 50 veces. O sea que se ha rehusado contestar más de 50 preguntas. Regresamos en unos instantes, señores. Enseguida regresamos con El Padre Alberto en La Poderosa 990 AM, iluminando mente y corazón. Hola votantes de Broward, soy Joe Scott y quiero presentarles a los supervotantes. Son extraordinarios ciudadanos de los Estados Unidos. Hola, soy Electoman y quiero que seas un votante informado como yo. Y yo soy Miss Democracia. Y voto en cada elección porque es importante y uno de los mayores privilegios y responsabilidades. ¿Sabías que hay 3 maneras seguras y convenientes de votar en el condado de Broward? Puedes votar por correo. Para solicitar tu boleta, visita browardvotes.gov y haz clic en voto por correo o en persona durante la votación anticipada en cualquiera de los 21 sitios ubicados en todo el condado, del 8 al 16 de agosto, o en persona el día de las elecciones, 18 de agosto. Síguenos en las redes sociales. Paid for by the Broward Supervisor of Elections Office. En Azalias Pharmacy Discount, tu farmacia latina de confianza, contamos con óptica completa y exámenes de la vista en un mismo lugar y aceptamos todos los seguros médicos. En el 428 East 49 Calle 305-685-9556. Azalias Pharmacy Discount, tu farmacia. Cada viaje comienza con un primer paso que te puede llevar a lugares increíbles, a conocer a una persona nueva o a vencer un examen final. Lugares donde ocurren grandes cosas y donde lo cotidiano se hace realidad. Puede ser un paso importante o tu regreso a casa. Vayas donde vayas, el transporte público de Miami-Dade te puede llevar, porque al contar con nosotros, manejarás menos y vivirás más. Para planificar tu viaje, visita miamidade.gov/transit. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Omar Moinelo, donde las barreras entre las noticias y el entretenimiento se unen para disfrutar e informar. Arañando la noticia. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Omar Moinelo, solamente en La Poderosa 990 AM. Please don't know. Estás escuchando Hablando Claro con el Padre Alberto en La Poderosa 990 AM, iluminando mente y corazón. Y durante el comercial tampoco contestó nada y sigue diciendo exactamente lo mismo. I respectfully decline to answer based on my rights, the Fifth Amendment and the Constitution. Imagine that. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es una cosa tremenda. Padre, le decía que es una falta de respeto no solamente a los senadores que están allí,
sino al pueblo americano. ¿Y sabe por qué una falta de respeto al pueblo americano? Porque los millones de dólares que invirtieron en el laboratorio de Wuhan en China a través de INH, que es el Centro Nacional de Salud, el cual él dirigía, y EcoHealth de Peter Daszak, invirtió millones de dólares en ese experimento y ese dinero no salió de ellos, de ninguna agencia. Ese dinero salió del pueblo americano, de la gente que trabajamos día a día. Invirtieron en ese laboratorio que, como le está diciendo el doctor Paul, que tiene mucho conocimiento y que ya antes lo había encarado, ustedes invierten en un laboratorio y nunca fueron. Usted no fue a ese laboratorio, no envió a nadie para confirmar de que era un lugar confiable para investigar. ¿Por qué no lo hizo en un laboratorio de los Estados Unidos, donde usted sí puede tener referencia de ese laboratorio? Invierte allí en un país que tiene grandes posibilidades de crear un arma de bioterrorismo y lanzársela al mundo. No sabe lo que está pasando y al final usted dice que salió de los animales. El coronavirus, padre, y los oyentes, es un virus de hace muchos años. Exacto. Es un RNA virus que siempre ha producido problemas respiratorios, bronquitis, neumonía, algún catarro, pero no con la mortalidad que salió el COVID-19, porque las preguntas que le está haciendo el doctor Paul, que tienen mucho fundamento, él no las responde. Y las preguntas son, usted allí mutó a esos virus, mutaron al virus, lo volvieron un agente muy transmisible, muy virulento, se escapó o lo lanzaron a un mundo donde la gente, el pueblo, las personas, no estamos preparados inmunológicamente, no estaban preparados para defenderse contra esa agresión y causó millones de muertes en el mundo. Segunda razón por la que tiene que responder. Esto no fue, mire, provocó muchos catarros y algunos murieron y otros sobrevivieron. No, más de 7 millones de muertos. Segunda razón para responder. Tiene sus abogados allí. Él tiene sus argumentos. Usted diga, mire, yo no soy culpable, los culpables fueron... Por ejemplo, el doctor Paul le dice, ¿cuál fue su relación con el CIA y con las agencias federales? Y repitió la misma cantaleta, yo me acojo a la que no voy a contestar. No, usted tiene Pero que ¿para decir qué que fue? O estaban sea, involucrados. ¿para qué aparece una persona si no va a contestar nada? Correcto, padre. Correcto, con todos esos senadores allí, yo toda la mañana la hemos perdido viendo ese circo que no va a conducir a nada, porque esto es un delito criminal, totalmente. La respuesta en tiempos anteriores, cuando él fue a los primeros hearings o audiencias del Senado, fue que esa inversión fue para buscar una vacuna, porque claro, alguna intención había ahí económica, padre, no médica, económica. Si usted invierte millones en un laboratorio, ¿qué espera de allí? Algún medicamento que salve al mundo, ¿no? Algo que cure el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades que no tienen cura en este momento. ¿Qué usted espera? No, ellos esperaban una vacuna y las vacunas salieron. Las vacunas salieron de emergencia y se la pusieron a todo el mundo. Gran error. Si hay una vacuna y hay una población que está a alto riesgo de morir y enfermarse y morir, esa es la población, hay que poner la vacuna. No a un niño de 6 meses, no a un joven de 10 años, no a una persona sana. Entonces, ¿cuál era el negocio de las vacunas? ¿Todo el mundo vacunado o fuera de su trabajo? Usted no puede entrar al hospital, usted no puede entrar a la agencia donde usted trabaja porque era obligatorio vacunarse. Entonces, ¿cuál es el otro crimen? Ya esto es mi consideración. El otro crimen fue que cuando usted venía a venir lo que ya se estaba preparando, ellos bajaron la guardia. Me refiero a ese instituto y a los médicos que estaban allí con Mike Pence, bajaron la guardia. No, esto no va a ser tan grave, nosotros estamos preparados, no se preocupen, pónganse una mascarilla. Y el presidente Trump, Donald Trump, él por su cuenta, mandó a detener los viajes de China, porque se da cuenta que lo que venía era un aluvión. Y entonces, cuando ya después los médicos empezamos a conocer el virus y las vidas se estaban salvando y todo había bajado en la comunidad, ¿qué hicieron ellos? Apretaron otra vez. Apretaron, cierren todos los restaurantes,
cierren todos los negocios, nadie puede salir a la calle, todos se vacunan. Hasta la iglesia, hijo, hasta la iglesia. Horrible. Correcto, padre. Apretaron la mano, lo que había que hacer al principio, pero lo hacen después. ¿Y a qué lleva eso? La economía se hunde, los niños no aprenden en las escuelas porque los mandaron a la casa, los asilos de ancianos que usted y yo visitamos, ¿qué es lo que pasó allí? Los pacientes mayores encerrados por semanas en una habitación, sin tener contacto ni con su familia, ni salir a actividades. ¿Y qué es lo que pasó allí? Que la mente se va, porque una de las cosas que se recomienda para que no se le vaya a su mente es entrenarla, película, libro, juego, relaciones sociales, la interacción humana. Y cerraron a esos pacientes. Y aquí yo me puse duro, porque usted sabe lo que pasó en Nueva York. Yo me puse duro y aquí paciente del hospital que viene positivo no puede ir a un home. A los que yo voy no lo acepto, porque en Nueva York los aceptaban positivos, llegaban al home o al ALF, infectaban ahí a todo el mundo, enfermera, paciente, y la mortalidad fue altísima. Entonces, si hay muchos crímenes, doctor, hay muchos crímenes, y usted tiene ahí abogado, usted no lo están torturando, usted no está en un país comunista, usted tiene derecho a la defensa. Ahora, contestar 50 veces que se acoge a la quinta enmienda, lo cual es un derecho, no me parece correcto con el pueblo americano, padre, ni con el mundo, porque él es el presidente, él estaba al frente, él fue el asesor principal de la Casa Blanca, no fue la doctora del Medicare, ni el otro del Medicaid, ni Mike Pence. Él estaba al frente. Lo único que está diciendo este señor es que no va a hablar. No ha contestado ni una sola pregunta. Todas las respuestas son leídas y todo dice que es de acuerdo al consejo de sus abogados. Él no puede hablar por sus derechos de la quinta enmienda y que, vaya, horrible. Y él también sabía, padre, para terminar, después salieron muchas emails que el doctor Polo está diciendo allí y Scott, que los borraron todo, y esos emails decían lo que iba a pasar, estaban advirtiendo, mire, están aquí en un laboratorio chino, esto no es normal, están experimentando, este virus se está potenciando, esto puede ser una amenaza mundial, le avisaron, ¿y qué hicieron con los emails? Los borraron todo. Por orden de él, a sus asistentes. Usted no va a contestar ninguna pregunta. No, de verdad que no, padre. Yo soy doctor también y yo respeto a los demás colegas, pero cuando uno lo acusan de algo, tiene que responder. Bueno, doctor, la Organización Mundial de la Salud reportó que 7.1, o sea, 7.11 millones de personas murieron directamente por el COVID y 14.9, o sea, casi 15 millones de muertes en el mundo, causas indirectas del COVID. Estamos hablando de 2021, estamos hablando del principio de la pandemia. Todavía escucho personas que dicen, yo tengo COVID, padre, pero me imagino que ese diagnóstico de hoy día de COVID es una cosa mucho más suave que lo que era al principio, ¿no? Sí, padre, es más suave, se llama el long COVID. COVID largo o COVID a largo plazo, lo cual yo veo en muchos pacientes, jóvenes o mayores. Se caracteriza por tos crónica, cansancio, fatiga, quedó el síndrome ese como de niebla mental, como que ya la persona no tiene la capacidad como antes de memoria, de concentración. Sí, ha quedado lo que se llama el long COVID, pero no es tan mortal. Y la otra cosa que se me olvidó mencionar es el tema de las vacunas. O sea, la vacuna sale por una necesidad médica. No había ningún medicamento ni antídoto contra ese COVID-19. Muy bien, se producen las vacunas, Pfizer, Moderna, todas las compañías que las sacaron, ¿no? Johnson & Johnson. Pero después, cuando empiezan a salir los efectos adversos, también los ocultan. No le dicen la verdad a la gente. Mire, esta vacuna produce miocarditis, coágulos en las mujeres, pericarditis. No se lo dicen. Stroke, infarto en hombres jóvenes. Ocultan también. Eso es criminal. Eso puede pasar. Hay medicamentos que salen al mercado y después empiezan a producir efectos secundarios severos y se retiran del mercado. Puede pasar, pero no lo puede ocultar.
Tiene que decirlo. Hay que decirlo. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, doctor Melgar. 305-600-0990 para dar tu opinión, para hablar con el doctor Melgar y con un servidor. Buenos días, Hablando Claro. Mira, buenos días. Para Alberto, y buenos días, doctor. Buenos días. Cuando el COVID, yo hablaba mucho con Oscar Aza y me encantó y lo llamé y le dije, esto es lo último de los demócratas, eso fue en el 2021, ya estaba Biden en el poder. Dijeron que una serpiente mordió a un murciélago en China, donde se comen los murciélagos, en una provincia que se comen los murciélagos. ¿Quién iba a creer? Estos son las historias, porque hay que hablar de política, que inventaron los demócratas, porque ellos fueron los que inventaron, porque Fauci trabajaba para Biden, y ahí donde, ¿por qué Biden le dio perdón a Fauci? Sí, pero Fauci trabajó también para republicanos, no solo para... Sí, ya trabajó para el patrón, pero donde empezó el relajito con orden para que pareciera guaracha fue cuando cayó con Biden. Bueno, gracias por tu llamada. Buenos días, Hablando Claro, adelante. Había entre el presidente Ronald Reagan y el militar Oliver North. Adelante, buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, adelante. Oye, mira, fíjate, este miserable está haciendo ahí precisamente salvando la distancia. ¿Te recuerdas cuando le quisieron impugnar a Ronald Reagan que él era el culpable de haber organizado y de haber inventado el que los contras organizaran y existieran en Nicaragua? Y hubo un militar que se llamó Oliver North. Oliver North, sí. Toda la culpa. El scapegoat. Ajá, bien. Reagan ya desde aquel momento que él simplemente decía que no se recordaba, es cierto que ya tenía los primeros signos de Alzheimer. Y realmente murió de Alzheimer Ronald Reagan, que no es el caso del cínico y miserable que está diciendo eso. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Y Alfredo tiene mucha razón en todo eso. Y no solo murieron pacientes los pobres, sino murieron muchísimos médicos como nosotros y muchísimas enfermeras y muchísimo personal médico. Horrible. Buenos días, Hablando Claro, adelante. Correcto. Buenos días. Buenos días, padre, tremendo programa. Gracias, viejo. Mira, es muy malo y mucha falta de respeto de este hombre. No, yo estoy mirando eso, no responder todas las preguntas al pueblo americano cuando él era el que estaba al frente de todo eso puesto ahí. Él debe muchas muertes en este país. Mi papá murió de eso. Es una falta de respeto, padre. No, ¿y para qué fue? ¿Para qué fue? Doctor Melgar, te doy la última palabra. No, padre, mire, esto es el Senado, esto es como algo civil, ¿no? Esto es rendirle al pueblo americano. Yo creo que ahora el próximo paso, como él tiene sus abogados y él tiene su derecho y está viviendo en un país de libertades y democrático y de leyes, ahí el próximo paso, ¿cuál es? Tiene que ir a una corte. Tiene que ir a una corte de justicia con sus pruebas, con sus datos, y vamos a ver si le dice al juez que no va a contestar pero con un indulto o un perdón presidencial, ¿puede él ir a una corte? Me hago esa pregunta. Buena pregunta, padre. Eso hay que preguntarle a Leal, a algún abogado constitucionalista. Pero gracias, padre, Melgar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Te queremos. Abrazo. Gracias por siempre estar con nosotros.